los edictos. A continuación presentaremos el índice temático que se abordará a lo largo del video. En primer lugar, haremos una contextualización del Imperio Romano. Posteriormente, procederemos a explicar los edictos. El Imperio Romano. Cuenta la leyenda que del seno de la loba capitolina se amamantaron Rómulo y Remo, quienes ulteriormente se convertirían en los fundadores del glorioso Imperio Romano, que se extendió a lo largo de Europa y el Mediterráneo, dándole forma a lo que hoy conocemos como el mundo de Occidente. La estructura social de mayor relevancia y vigencia fue esta, en cuya cúspide se encontraban los ciudadanos romanos, que además eran quienes ostentaban el poder en una estructura sociopolítica que más adelante explicaremos. Por debajo de ellos, en la pirámide social, se encontraban los no ciudadanos, los hombres libres, los libertos y los esclavos. El legado romano perdura entre nosotros, no solo arquitectónica, sino política y socialmente. Durante el periodo de la República, conocido como la época de oro del derecho romano, la estructura política del imperio estaba compuesta por las siguientes clases de magistraturas. Los cónsules se encontraban en la cima de la pirámide de poder y se desempeñaban como jefes de Estado. El consulado estaba conformado por 2 cónsules. Por debajo de ellos se encontraban los pretores, cuya labor era la de administrar justicia. En el nivel subsiguiente estaban los ediles, cuya función era mayoritariamente administrativa. Por último, los cuestores se encargarían de los procesos penales que se suscitaban entre los romanos. Estas magistraturas eran conocidas como las ordinarias y estaban bajo la supervisión de los censores, que en su momento fueron también cónsules. En cuanto a las magistraturas extraordinarias, nos encontramos con que en épocas de guerra se convocaba a los magistrados a elegir un dictador, cuyo poder sería tal que sus decisiones no podrían ser sometidas al veto. De los pretores, que a su vez se subdividían en 2 categorías, urbanos y peregrinos, nacieron los edictos. Los edictos eran entonces pronunciamientos que se hacían públicos en el foro romano. He aquí un ejemplo. ¿En qué consistían? Buena pregunta, ¿eh? Pues los edictos tenían el propósito de regular las leyes, es decir, notificar al pueblo de los cambios en la legislación romana, administrar justicia y hacer públicas ciertas decisiones, como por ejemplo los fallos magistrales de procesos particulares. Ahora bien, para aclarar que había distintos tipos de edictos según su propósito. En primer lugar, se encontraba el edicto translaticio, que era aquel que se basaba en el programa del pretor anterior. El perpetuo, por su parte, era el programa que el nuevo pretor establecía para su nuevo periodo. El repentinum es aquel edicto que se aplica a los peregrinos. Y por último, se tiene el novum. Allí se dictaban las nuevas normas que no se encontraban en el translaticio. Asimismo, aquí se señalaban las derogaciones respectivas. En cuanto a la estructura de los edictos, se dice que estaban compuestos por una introducción en donde aseguraba la obediencia de los ciudadanos. Seguidamente venía la parte central, en donde estaban consignados el pronunciamiento del pretor. Y finalmente venía el vasto, a manera de apéndice. A lo largo del Imperio Romano fueron emitidos muchísimos edictos, pero entre los más importantes que definieron el curso de esta magnífica civilización se encuentra el Edicto de Milán, expedido por Justiniano en el 313 después de Cristo. Este edicto también es conocido como el de la tolerancia al cristianismo, pues con este se proclamó la aceptación de la religión cristiana. El Edicto de Tesalónica, expedido en el 380 después de Cristo por Teodosio, es también conocido como Cunctus Populus.
y fue con este que se oficializó el cristianismo como la religión del Imperio Romano. El edicto Adriano, del año 130 después de Cristo, ordenó compilar todos los edictos de los magistrados anteriores en uno solo. Se dice que esta decisión marcó el comienzo de la decadencia del derecho romano, puesto que este generó una situación de conformismo entre los magistrados a la hora de innovar y crear más derecho. Finalmente, el edicto de Caracalla, por la autoría de Marco Aurelio Antonio Bassanio, en el año 212 después de Cristo, es considerado como una artimaña del emperador para convertir a todo aquel que se encontrara en suelo romano en ciudadano, obligándolos así a pagar impuestos, solucionando el déficit fiscal en el que estaba Roma en aquel entonces.